Bueno, pues al fin tenemos novedades sobre Kyoryu, cuyo espectacular primer tráiler sacudió internet hace ya 11 meses, nada menos. Por cierto, si esta es la primera vez que has visto algo relacionado con este proyecto, ya te digo que tengo primero un vídeo analizando el primer tráiler que salió, y también tuve la oportunidad de editar un tremendo vídeo de preguntas y respuestas con los dos desarrolladores principales de Kyoryu. Tendréis ambos vídeos en la descripción por si queréis echarles un ojo y enteraros de curiosidades sobre la historia que hay detrás de este mundo posapocalíptico donde dinosaurios modificados genéticamente se han convertido en la especie dominante de la Tierra. Y bueno, hoy, tal y como veis por el título, vamos a analizar rápidamente, eso sí, lo visto en este primer tráiler, de lo que sería el videojuego de este proyecto, que también pretende, como sabéis, hoy hablamos en el canal, ser una serie de animación 3D, o sea, algo bastante, pero bastante ambicioso. Ya veremos si al final acaba siendo solo un juego, una serie o ambos. Igualmente de eso hablaremos más adelante. Volviendo con el tráiler, este fue revelado hace muy poco, de forma exclusiva por IGN, así que espero que no vayan a tirarme el vídeo, estaría muy feo. Sea como sea, vemos como Tori, así se llama este joven tiranosaurio rex modificado genéticamente, cuyo nombre por cierto significa pájaro en japonés, y que viene a ser el protagonista del juego, aunque aún está por ver si podremos utilizar otros dinosaurios durante este último, algo bastante probable. Y bueno, tal y como vemos aquí, y como vimos en el primer tráiler, este pequeño dinosaurio parece tener una personalidad bastante curiosa y suele aventurarse solo en territorio desconocido para explorar lo que queda de la civilización humana en esta ciudad japonesa abandonada. Y de hecho vemos aquí cómo está interesado en recuperar un cráneo humano, el cual parece ser el mismo que obtiene y luego oculta en el primer tráiler. Sin embargo, vemos aquí cómo unos pequeños dinosaurios terópodos emplumados se lo roban, así que debe recuperarlo. Pero pronto se da cuenta de que se ha adentrado en territorio peligroso, pues enormes raptores emplumados andan rondando, siendo aparentemente esta una de las mecánicas principales del juego, que es el sigilo. Ah, y en cuanto a las especies concretas que vemos aquí, aún no han sido reveladas en el momento de grabar este vídeo, pero si me entero de algo, os dejaré la info en un comentario fijado. ¿Haría eso por mí? Tori acaba recuperando el cráneo, pero los raptores lo descubren, comenzando a perseguirlo hasta que de pronto atraviesan un edificio y se ven metidos en medio de una estampida enorme de dinosaurios saurópodos, es decir, enormes dinosaurios herbívoros que se desplazan sobre sus cuatro patas y poseen efectivamente unas colas y cuellos tremendamente largos, que si nos fijamos bien parecen tener equipados diferentes adornos en sus patas. Y aquí abro paréntesis rápido para mencionar que, como ya vimos hace meses en artes conceptuales, en este mundo existen diferentes clanes de dinosaurios, algunos diferenciados claramente, mientras que otros parecen mantenerse más bien neutrales. Me pregunto si estos saurópodos pertenecerán a un clan propio o no. Total, los raptores consiguen arrinconar a Tori, pero al más puro estilo de Jurassic Park, llega Yama, un rex adulto y padre de Tori, cuyo nombre significa montaña, atacando y aparentemente matando a uno de los raptores, evidentemente para defender a su joven hijo, al cual le hace una caricia, aunque, si nos fijamos bien, veremos que también le gruñe, algo normal pues está enfadado con su hijo por ponerse en peligro. Y es que sí, los dinosaurios de este universo son realmente inteligentes, pero ese tema mejor lo dejamos a un lado, pues los raptores están enfadados por esta intrusión doble en su territorio, así que Yama debe enfrentarlos. Adicionalmente, comentar que si bien aquí vemos 3 raptores, por lo que sabemos, el clan de los dromeosáuridos o raptores, como se les conoce en la cultura popular, es seguramente uno de los más numerosos que hay, así que es más que probable que esta intrusión de Yama y Tori acabe teniendo repercusiones realmente graves. Sin duda alguna, el gameplay ha estado bastante genial, con una mecánica y aspecto bastante similar, al menos desde mi punto de vista, al videojuego llamado Stray, sí, en el que controlamos a un gatito que fue muy popular en su día. La verdad, estoy bastante emocionado con este proyecto, pues tanto se acaba siendo una serie de animación 3D, un juego o ambos, complementándose el uno al otro, el potencial que vemos aquí es realmente enorme. Y como un amante de las criaturas prehistóricas que soy, pocas cosas me emocionan más que ver algo fresco y nuevo. Y además atentos aquí que respeta la paleontología de cierta forma, pues no solo hablo de que los raptores tengan plumas y las posturas de sus brazos, tanto de ellos como los de los tiranosaurios Tori y Yama, se sienten muy realistas y naturales, demostrando que se pueden tener diseños bastante novedosos y estilizados, pero con una base realista bastante clara. Pero como decía, además está el hecho de que Tori está obsesionado con los huesos humanos, como si de un paleontólogo se tratara, pero a la inversa. Muy ingenioso. Por cierto, importante, de momento parece que la única plataforma disponible en la que estará el juego será en PC, ya que eventualmente estará disponible a través de Steam. En cuanto a si estará disponible para consolas, aún no se ha dicho nada, así que habrá que esperar. Dicho esto, amigos, hasta aquí estaría este rápido análisis de este primer gameplay trailer de Kyoryu, y espero que me dejéis por comentarios lo que pensáis y qué os ha parecido todo lo que hemos mencionado en este vídeo. Recuerden que yo soy Blaken y estén atentos porque mañana se viene vídeo bastante divertido que tiene que ver también, como no podía ser de otra manera, con dinosaurios. Hasta la próxima.